Teoría y dinámicas grupales, unidad 2. Esta unidad lleva por nombre el taller como herramienta de trabajo grupal. Es una unidad muy importante porque el taller es por excelencia una de las metodologías y técnicas más utilizadas por profesionales de las ciencias sociales, principalmente los psicólogos. Sin embargo, no hacemos el mejor uso de ello en todas las ocasiones. ¿Por qué? Porque creemos que el taller se reduce a actividades lúdicas o, en su defecto, a actividades donde hacemos una evolución experta del fenómeno al cual estamos interviniendo. Entonces es importante que empezamos a tener una concreción epistemológica, teórica y técnica de lo que significa hacer un taller en psicología. ¿Qué vamos a abordar como temas centrales en esta unidad? Que es un taller, vamos a mirar la preparación y vamos a revisar el rol de los participantes en el taller. Lo primero que debemos recordar es que el taller es un proceso de construcción grupal. No se hace un taller a solas, no se hace un taller solamente desde mi posición de facilitador. El taller implica una posición creativa, una posibilidad experiencial, reflexiva, donde los sujetos tengan la posibilidad siempre de participar y de crear desde sus saberes y posiciones particulares. Es un taller, aquel encuentro con el otro, con su saber particular y sobre todo con su experiencia, desde un lugar de respeto y un lugar de reflexión y donde estamos atentos a esas movilizaciones que podemos lograr. Para un taller, ¿qué es importante? Como les decía al inicio, generalmente creemos que hacer un taller se reduce la actividad, entonces ocurre con frecuencia que los estudiantes, cuando se les solicita armar este tipo de estrategia, se remiten a armar actividades lúdicas y nos olvidamos del punto de partida inicial, el tema, el foco, el objetivo que estamos atendiendo y que queremos lograr durante el taller. No todos los talleres tienen los mismos objetivos, aunque aborden los mismos temas. Depende del nivel que queremos lograr de reflexión y de compromiso, de los espacios que dispongamos, de los recursos que dispongamos y del tema que estamos interviniendo. Entonces, lo principal es definir el qué y el cómo, qué es lo que quiero hacer, para qué lo quiero hacer y en ese sentido ir hilando un contenido y estructurando un taller que para los participantes sea un espacio benévolo en el cual puedan expresarse y construir un conocimiento que les permita movilizarse a esos lugares problemáticos que se han identificado. Es importante que tanto el facilitador, es decir, ustedes como profesionales, como los participantes tengan claras las expectativas que implica participar de este taller. A veces las personas se van con la idea de que en el taller se les va a decir qué hacer, se les va a dar indicaciones o se les va a solucionar sus problemas. Y a veces como profesionales no tenemos la precaución de poder pensar, incluso con las entidades que nos contratan, qué podemos alcanzar en esos tiempos que nos dan, con esos recursos que nos dan y también frente a ese fenómeno particular. Por ejemplo, si en mi propuesta hay un resignificar relaciones, eso implicará un proceso muy largo en el cual los participantes deben ser constantes y se admite un proceso reflexivo mucho más profundo, mientras que si es un proceso de sensibilización, quizás no nos demande tanto tratamiento. Entonces es importante aclarar siempre las expectativas de los participantes, de las instituciones que nos contratan y de nosotros mismos también frente a esa población en coherencia con los recursos que disponemos. Igualmente, los roles y la claridad que tengamos en esos roles es muy importante. Como les decía, a veces nos dedicamos a ser excelentes recreacionistas o por el contrario pasamos a demostrar lo expertos que somos en un tema con unas diapositivas, ¿sí? La idea es que no lleguemos a ninguno de esos dos polos. Un facilitador o un buen tallerista logra que precisamente se movilicen asuntos desde esa comunidad, desde esos participantes y se empiece a generar un proceso reflexivo y de construcción a partir del cual las personas puedan observar posibilidades diferentes a las que ya conocen, puedan evaluar esa situación problemática, puedan identificar fortalezas y puedan obviamente tener otro horizonte de comprensión. Es importante además poder hacer un excelente encuadre en el que queden claras las condiciones de los encuentros, los tiempos, los roles, la necesidad de participación. Igual usted ya debe haber hecho un proceso de gestión logística para tener todo preparado para el momento en que tenga el encuentro con el grupo. Siempre es recomendable tener un plan A y un plan B, ¿sí? Para que ese proceso de sentir, pensar y hacer permita una construcción real y no tenga inconvenientes de otro orden.
Entonces, deteniéndome un poco más en los roles de cada uno de los participantes y de los facilitadores, es importante que el tallerista, como les decía, siempre asuma una posición de facilitador, de mediador entre los saberes. Un buen facilitador explora lo que la gente sabe del tema, más que decirles qué hacer o qué estrategias asumir frente a determinados problemas. Por ejemplo, si usted va a desarrollar un taller de pautas de crianza, lo ideal no es que se siente al frente de una diapositiva a decirle a los padres qué deben hacer para criar a sus hijos, ¿cierto? Porque ellos tienen un saber desde esa posición que han logrado construir a lo largo de toda su vida. Y es importante que usted reconozca, valide, escuche ese saber para poder a partir de ahí señalar algunos asuntos que pueden seguir retomándose o asuntos que es necesario fortalecer. Es además importante que usted como facilitador sea supremamente organizado, tenga toda la disposición para hacer una propuesta ordenada, una propuesta sustentada teóricamente y no solamente un asunto de encontrarnos y de jugar o de divertirnos mucho. Ese componente también es importante, no quiero que piensen que no debemos considerarlo, pero nuestra función primordial no es divertir a la gente, nuestra función primordial es generar un proceso de construcción y de reflexión en el cual nosotros estamos participando como acompañantes. Los participantes también tienen obligaciones, los espacios de taller les permiten y les obligan, y eso debe quedar súper claro en el encuadre, a argumentar desde su saber, a participar activamente, a escuchar respetuosamente las propuestas de los diferentes participantes y cooperar en lo que el facilitador tenga como propuesta constructiva. Entonces, en esa medida, si las dos partes tienen confianza y hay una relación básica de comprensión y de entendimiento, una creación de empatía, creo que el taller va a fluir fácilmente. Las estructuras del taller van a variar dependiendo a veces de las instituciones, de los autores que leamos, entonces ustedes van a encontrar diferentes formatos de taller, por decirlo de algún modo. Básicamente los elementos que condensan son los mismos, algunos pueden obviar algunos, otros pueden incluir otro tipo de situaciones o de elementos, pero es importante que ustedes mínimamente reconozcan estos que les tengo acá, el marco de referencia. Como les decía, cualquiera puede realizar un taller. Si usted le dice a la señora líder del barrio que realice un taller, ella se lo va a armar, pero seguramente la diferencia entre ella y usted es que usted tiene un marco de referencia teórico y metodológico. La propuesta que usted va a plantearle a ese grupo no es una propuesta creada desde su sentir, desde sus intereses particulares, ni solamente desde su mirada o creencia frente al problema, sino que es algo sustentado teóricamente. Usted leyó del tema, sabe del tema y lo ubica desde una perspectiva particular que es con la cual usted se siente más cómodo para hacer lectura de los fenómenos psicosociales. Debe darle un nombre. La idea es que no demos nombres taquilleros, pero que tampoco dejemos unos nombres académicos que seguramente no van a enganchar a la gente. Entonces hay que pensar un nombre que comunique mi propósito, pero a la vez también engancha a la gente sin caer en los excesos. El encuadre, como les decía, es un proceso muy importante porque es el que va a definir las condiciones en las cuales el grupo y ustedes como facilitadores se van a mover, ¿sí? Entonces, si no hay un encuadre adecuado, difícilmente el grupo va a poder tener una dinámica adecuada para que se logren los resultados esperados. Hay una fase de construcción inicial y hay una fase de recolección de datos que ya dependiendo de la perspectiva del facilitador, de los intereses del facilitador, puede demorarse más una u otra, puede generarse un asunto más lúdico, más participativo o un asunto más de orden construccionista, dependiendo de los intereses y el enfoque que vaya a asumir el terapeuta o el facilitador de este espacio. La plenaria, siempre hay una construcción grupal, de modo que la reflexión, la construcción que se ha hecho por sus grupos en general, siempre debe ponerse en consideración de todo el grupo, ponerse afuera, ¿sí? Hablarse para que se señalen puntos que el grupo acepta como viables y aquellos que también pueden sonar un poco desfasados. Debe haber de su parte como facilitador una devolución y unos aportes. Por eso es importante aquí todo el asunto de la referencia, porque cuando usted enuncia un aporte, por ejemplo, frente al asunto de la crianza, usted no lo está haciendo como mamá o como papá o como tía o como abuelo, sino que lo está haciendo como psicólogo, y un psicólogo enuncia desde una teoría que ha sido comprobada científicamente y que es avalada por una institución académica. No significa pasarles toda una diapositiva con la teoría,
significa que usted es capaz de hilar aquello que la gente denunció, ¿sí?, con lo que usted ya conoce, ya ha leído del tema. Y en este hilaje, en ese tejido que aparece, las personas van a sentir que efectivamente han logrado reconocer algo del problema, y usted también puede señalar las inquietudes, los vacíos que aparecen dentro de las creaciones, dentro de las posibilidades expresadas por el grupo, ¿sí? Es un punto muy importante que no debemos de evaluar, porque casi que hace el quiebre, ¿cierto?, entre lo que la gente cree y lo que el terapeuta o lo que el facilitador está promoviendo. Finalmente, casi todas las estructuras de taller tienen unos contenidos de anexos y de materiales, porque usted generalmente pasa la propuesta a la institución y ella lo avala, pero indicando qué es lo que usted necesita y qué a nivel logístico puede estar demandando. Los anexos, el asunto de la convocatoria, el asunto de cómo va a ser las listas de asistencia, cómo va a ser el registro, y para eso debemos ser muy cuidadosos, porque es manejo de información institucionalizada y también de la población que atendemos.